Shalom amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos al Kabbalat Shabbat por Zoom de la comunidad Javerín Tobim. Buenos amigos en hebreo, estamos en el medio de la celebración de este Kabbalat y lo que vamos a hacer ahora es compartir la enseñanza de la palabra, de la bajada que nos dio el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo del Señor, para el día de hoy. Les comento a todas aquellas personas que nos están viendo por internet, en YouTube o las distintas plataformas, que si quieren sumarse a la comunidad, lo pueden hacer a comunidadjaverintobim@gmail.com vía mail, y también pueden suscribirse de manera gratuita a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Javerín Tobim, donde tenemos subidas todas estas enseñanzas, más otros materiales que también compartimos allí. Bien, el título de la reflexión de hoy se llama Ibrí versus híbrido. Ibrí versus híbrido. Y vamos a comenzar señalando qué significa el término ibrí. Bueno, ibrí es una palabra que justamente en el idioma hebreo quiere decir hebreo. Si yo digo ani ibrí, estoy diciendo ani yo soy hebreo. Y es un término con el cual obviamente se menciona a este pueblo, el pueblo hebreo, el pueblo ibrí. Cuando Abraham recibió la promesa del Señor y la indicación de salir de la tierra donde se encontraba, él atravesó o cruzó el Éufrates, el río Éufrates. Y de ahí surge lo que se llama la palabra Eber, de la que luego deriva ibrí, hebreo, y también Abraham. Eber significa atravesar o cruzar. Entonces, el Señor le dio una indicación a Abraham, que la vamos a encontrar en la palabra, y les pido que me acompañen ahora sí a la palabra. Vamos a compartir los primeros pasajes de esta reflexión. En el libro de Bereshit, Génesis, Bereshit en hebreo quiere decir al comienzo. Vamos a leer el capítulo 12, versículos 1 al 3. Estamos entonces en Bereshit, Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 3. Versículo 1 dice: Ahora bien, Adonai había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré en gran manera y haré engrandecer tu nombre y serás de bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Vamos a analizar sintéticamente estos pasajes. Comenzamos entonces por el versículo 1. Génesis 12, 1. ¿La indicación cuál es? Del Señor hacia Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y aquí ya notamos un dato curioso. El Señor le dice, le habla en futuro, a la tierra que te mostraré, o sea que todavía no se la había mostrado. De allí también Abraham surge como padre de la fe. Él creyó, y dice la palabra, le fue contado por justicia. Él creyó que había una tierra que él no veía, que no había ni siquiera tocado, pero que Dios se la había prometido. Y obedece. Clave de la bendición. Indicación del Señor, obedecer. Versículo 2. La gran promesa: haré de ti una nación grande, te bendeciré y serás de bendición. Le estaba hablando que va a ser padre de muchas naciones. En el versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan. Este versículo es clave cuando nosotros bendecimos al pueblo judío, al pueblo hebreo también. Cuando, por ejemplo, ustedes saben que en la comunidad estamos todo lo recaudado cada mes, el 10% de lo recaudado, nosotros a su vez se lo ofrendamos a la Fundación Tzedakah, quiere decir justicia en hebreo. Es una fundación que en la Argentina ayuda de una manera extraordinaria y muy bien organizada a familias en emergencia, la mayoría de ellas son judías, con alimentos, medicamentos, asistencia social, psicológica, vestimenta. Nosotros lo estamos bendiciendo. Es la promesa que vemos aquí: bendeciré a los que te bendigan. Obviamente lo hacemos por amor, no por el interés de ser bendecidos, pero es una indicación con promesa que le dio el Señor a Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora bien, todos los hijos del Señor, sean judíos o no, son hebreos, son ibrí. El título de esta reflexión: ibrí versus híbrido. Por eso la palabra, lo habrán notado, se refiere muchas veces a nuestro padre Abraham, lo que en hebreo se dice Abraham Avinu. Avinu viene de Abba. Todos saben que Abba en hebreo es padre. Avinu es nuestro padre. Y se refieren al profeta como Abraham Avinu, Abraham nuestro padre. Génesis 17:5, vamos a leer ahora, Bereshit, capítulo 17, versículo 5.
Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que ahora te llamarás Abraham, que significa en hebreo padre de naciones, porque te he puesto como padre de muchísima gente. Entre ellos somos todos nosotros. Somos hijos de Abraham, somos hebreos. Ibrí, ¿por qué? Porque el Señor le dio la indicación, sal de tu casa y tu parentela. Eber, Ibrí, Abraham. Cruzar, hebreo, padre de naciones. Tanto judíos como los no judíos fueron injertados en el olivo real. ¿Sí? Por lo tanto, somos hebreos, que es diferente al concepto de judío. Ahora lo vamos a explicar. Esto quiere decir, entre otras cosas, que somos parte del pacto abrámico, hijos de la promesa que el Señor le hizo a Abraham. Cuando le dice, padre de multitud de gente, entre ellos estamos todos nosotros. Por lo tanto, la conclusión es que sos hebreo, sos ibrí. ¿Cuál es el concepto de judío, de judaísmo, que hemos dicho que es diferente? Porque no es lo mismo ser hebreo que ser judío que ser Israel. Si bien en muchos lados sean como sinónimos, no lo son cosas totalmente diferentes. Vamos a decirlo sintéticamente y de manera sencilla. El judío por la naturaleza tiene que cumplir con 3 condiciones para ser judío. Primero, descendiente de la tribu de Judá. Jacob tuvo 12 hijos, de ahí nacen las 12 tribus. Uno fue Judá, lo hemos explicado en algún momento en Javerim. Y el Señor a través de Jacob le da una bendición que no caducó, que no prescribió para Judá, que le dice, Judá, cachorro de león, gobernará sobre tus hermanos. Judá, y solo a Judá se le ha dado la unción de gobierno espiritual. Por eso la palabra que es perfecta dice que Yeshua es el león de la tribu de Judá, la máxima autoridad gubernamental, nuestro Mashiach. Segundo punto, recordemos que Yeshua dijo, no he venido a abolir la ley sino a cumplirla. Por lo tanto, ese decreto que dio Jacob sobre Judá no prescribió. De hecho, lo estamos viviendo aún en la comunidad. Zacarías 8:23 dice, en aquellos tiempos, que son los tiempos finales, los hombres, 10 hombres de toda tribu y nación se tomarán del manto de un judío, que es claramente Yeshua, el talit, el manto de oración, y después dice, iremos con vosotros, con un grupo, entiendo, de mesiánicos, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Y eso es lo que está pasando, porque permanentemente se va sumando gente de todas las naciones a la comunidad Javerim Tovim. Segundo punto para ser judío, requisito. Ser de vientre materno judío, se llama línea matrilineal. Es de parte de madre, no de padre, como algunos se enseñan mal. ¿Por qué? Cuando el Señor le hace justamente a través de Abraham la promesa, le dice, en el vientre de Sara es la promesa. ¿Sí? Si hubiera sido de la simiente, del semen, del hombre, como algunos enseñan, Abraham tuvo otro hijo que fue Ismael. Ismael no fue judío o hebreo, Ismael fue árabe, porque su madre, Agar, era egipcia. Por eso el judaísmo toma vientre materno. Y si queremos ir más profundo, vamos a ir al Brit Hadashah, al pacto renovado. Ustedes saben que según la palabra, el judío tiene que ser circuncidado al 8º día. Es una señal del pacto. Para el judío está especificado. El apóstol Pablo dijo que quien no es judío no lo tiene que hacer, porque quien lo hace está obligado a guardar toda la ley. Y eso solo Yeshua lo puede hacer. De hecho, en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, lo pueden leer, cuando se plantean este tema, si los gentiles tienen que ser circuncidados, la palabra dice claramente al final que no, y que se pusieron de acuerdo el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo y los hombres en que no hay que hacerlo. ¿Sí? Entonces, dijimos, vientre materno judío para ser del pueblo judío. Y en el Brit Hadashah hay un ejemplo donde hay una persona que es circuncidada grande, que es Timoteo, y los manda a circuncidar Pablo. ¿Por qué? Porque Timoteo justamente, dice la palabra, era de madre judía y de padre griego. El padre no era judío, la madre sí. Como Timoteo tenía que ir a predicarle a gran cantidad de judíos, y si no estaba circuncidado, muchos judíos no le iban a creer que era judío, no lo iban a recibir, Pablo le da la indicación de que se circuncide. Ahí tenemos en Brit Hadashah la prueba de que es vientre materno línea matrilineal. ¿Sí? El tercer punto es que en la antigüedad los judíos vivían en la zona de Judea. Había una ubicación territorial. De ahí viene lo que se llama judío adorador. Ese es el significado. Vamos a establecer entonces un primer principio bíblico. Para poder cumplir el llamado que el Señor nos dio, debemos tener en claro 2 puntos principales. Primero, ¿quién es Dios? Segundo, ¿quiénes somos nosotros? Nunca vamos a poder alcanzar
el propósito del llamado que el Señor nos dio si no conocemos estos dos puntos. ¿Quién es el Señor que me llamó y quién soy yo? Por eso es fundamental conocer cuál es mi identidad como hijo del Señor. Vamos a poner un ejemplo simple. Si yo salgo a la ruta, a la autopista, a una carretera, y tengo que ir a una ciudad balnearia, pongamos a cabo en Argentina, Mar del Plata, que está a 400 kilómetros, si yo tengo que llegar a ese lugar, tengo que calcular, de acuerdo a qué auto tengo, qué velocidad voy a poder tomar, qué gasolina le voy a tener que poner, cuánto es el tiempo que voy a tardar. Si yo no conozco el instrumento que tengo, es imposible que cumpla el objetivo. Nosotros somos instrumentos muy escogidos en manos del Señor. Así lo declaró el Señor sobre el apóstol Pablo, el Shelías, cuando lo llamó. Entonces, el pueblo hebreo, Sosibrí, lo acabamos de explicar por qué, al cual perteneces, tiene, esto lo hemos señalado muchas veces, un fabuloso manual de vida establecido por el Señor, que es la Torá, que sería el Pentateuco, los primeros 5 libros de la palabra, el Tanaj, lo que es sumándole profetas mayores y menores, y Hebrija de allá o Pacto Renovado. Estos contienen más de 8.000 promesas para los hijos del Señor. ¿Quiénes son? Los hebreos, nosotros. Además, la palabra contiene 10 mandamientos y 613 preceptos, de los cuales el mismo Yeshua dijo que no ha venido a abolirlos, sino a cumplirlos. No he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. ¿Es lo mismo congregar un domingo con un Shabbat? No es lo mismo. Es lo mismo usar el nombre Jehová que Adonai, Hashem, Elohim. No es lo mismo. Porque el Señor nos dio un manual de cómo hay que hacer las cosas. Entonces, nosotros tenemos que saber cuál es la identidad del Señor y cuál es nuestra identidad. Si somos hebreos, adherimos a la cultura hebrea. En el caso de Mesías, Yeshua, judío. Vamos a compartir el Salmo 12, versículo 6. Salmo 12, 6, Salmo de David. Las palabras de Adonai son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La palabra del Señor es pura, ¿sí? Y lamentablemente, a lo largo de más de 2000 años, ha sido adulterada principalmente por el enemigo, y la gente ha comprado. De ahí las desviaciones de hacer un culto en cualquier día, de celebrar fiestas paganas que sean adheridas, por ejemplo, en la Navidad. Eso no es lo que el Señor estableció. Porque Él me llaman Señor, Señor, y no hace lo que yo les digo, o lo que yo les mando. Ahora, ¿cuáles son los mandatos principales que encontramos en el Señor, resumidamente? Los primeros 2 más importantes que resumió Yeshua. Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, primer mandamiento. Y el segundo, tan importante como el primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a mi prójimo, voy a evitar hacer cosas indebidas que sé que a Dios le van a desagradar, porque amo al prójimo. Voy a estar interesado por ayudarlo, interesado por asistirle, interesado por orar por la otra persona. Y generalmente uno cuando hace eso tiende a renunciar al yo. Muere el ego, ¿sí? Pongo al otro en primer lugar. Por consecuencia, Dios me bendice a mí. El caso que hemos siempre citado, Job fue sanado y se le restituyó el doble de lo que tenía cuando oró por sus amigos, cuando oró por su Javerim. Eso es nuestra comunidad. Sabiendo que Yeshua es nuestro principal amigo, nuestro Javer. Segundo punto, honrar su palabra. Honrar quiere decir obedecerla, investigarla, escudriñarla y llevarla en la vida cotidiana, no solo leerla o estudiarla. Tercer punto que tiene que ver con esto es escudriñarla y obedecerla. Guardar el Shabbat, que es el único día de reunión y servicio establecido bíblicamente por Hashem, no hay otro. El Señor no estableció un domingo, un miércoles, un jueves para los cultos. El Señor dijo Shabbat. Nos reunimos en Shabbat. ¿Y por qué? Porque el Señor lo pidió así. Porque parte desde el Génesis, desde Bereshit. Creó el mundo en 6 días y el séptimo, y Shabbat no es descansar, sino cesar, cesó de hacer actividades. El Shabbat es para mí, me pertenece. De hecho, la palabra dice, el Señor es Señor del Shabbat. Otro punto, celebrar las fiestas solemnes. Si yo pertenezco al pueblo, si soy hebreo, las fiestas me pertenecen. ¿Cuáles son? Todas las fiestas que figuran en Levítico 23. Yom Kippur, el Día de Perdón, el Pesach, Sukkot, Shavuot, el Shabbat está dentro de las fiestas solemnes.
No dejan de congregar, es un mandato. Si soy hebreo, adhiero a ese manual de vida que nos dio el Señor. Y otro punto que hay hermanos que lo toman como algo muy sutil y realmente no lo es obediencia al Señor. Colaborar con la obra y agradecer a través de las ofrendas y los diezmos. Eso está establecido por el Señor. Cuando yo doy una promesa, la tengo que cumplir. Cumple tus votos al Señor porque de cierto te lo demandará. Pero además no es que doy lo que me sobra. Ya vamos a tratar en otra reflexión en otro momento. Se trata del concepto de primicia. Pablo acá, Wildau, que es periodista, sabe muy bien seguramente lo que es. Primicia es lo primero. El Señor dio a su hijo unigénito, lo primero, lo único que tenía. En la tierra de Egipto mandan a matar a los primogénitos. Siempre se busca lo primero y lo mejor. Cuando yo recibo un salario, un dinero, alimentos, lo que hago es separo lo primero para el Señor. En este caso, lo que voy a ofrendar, lo que voy a diezmar, lo primero y lo mejor, no lo que me sobra. ¿Y Dios qué hace? Si supongamos es un diezmo, Él bendice el 90% restante, porque estoy obedeciendo. ¿Se entiende? Ese es concepto de primicia. No cuando me parece, me olvidé, no sé, no tuve tiempo. Eso no tiene nada que ver con Dios. Yo tengo que obedecer lo que dice la palabra para ser bendecido. Como dice normalmente el pasaje, en la obediencia está la bendición. Así en todos los ámbitos. Juan capítulo 14, versículo 15. Yeshua dijo, y volvemos a este punto central, si me amáis, guarden mis mandamientos. ¿Amás al Señor? Yo creo que aquí todos lo amamos. Entonces tenemos que guardar sus mandamientos, porque lo pide el Señor. Vamos a ir a la palabra ahora al libro de Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49. Vamos a hablar de los dos cimientos. Estamos en Lucas 6, versículos 46 a 49. Primero comienza con este pasaje. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Os mostraré a quién es semejante todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Es semejante un hombre que edificó una casa, la cual cavó y ahondó y puso el cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente embistió contra aquella casa, pero no pudo sacudirla por estar ella bien fundada. Pero el que oyó y no lo hizo es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra, sin cimiento, contra la cual irrumpió el torrente, del instante cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Lo que está diciendo el Señor es que tenemos que tener una base sólida. No podemos andar con lo que vamos a hablar en un momento de híbridos, mezclas, contaminaciones, impurezas que fueron agregadas. Yo tengo que estar plantado sobre la roca que es Yeshua. El carácter del Mesías es judío, y como hijo del Señor somos hebreos. Esa es nuestra identidad. Eso somos. Eso somos. Cuando vos te dicen que soy hebreo, porque está bien, es correcto. Ahora, si soy hebreo, tengo que obedecer la palabra desde la visión hebrea. Ya no es Jehová, ya no es Jesucristo, que fueron inventos paganos. Ya no es Jesús de Nazaret, es Yeshua, es Adonai, es guardar el Shabbat, es obedecer, es ofrendar y diezmar cuando corresponde. Eso es la palabra. Es orar por mi hermano, amar a mi hermano, preocuparme. Y cuando fallo, pedir perdón, hacerte Yeshua. Principio bíblico. El Hijo de Dios, hebreo, debe esforzarse por aprender y comprender la palabra pura de Adonai para aplicarla a su vida cotidiana. Esto no es, me reúno el Shabbat, me lleno y en la semana hago lo que me parece. Somos hebreos todo el tiempo. No somos hebreos un ratito por 2 horas. Somos hebreos el lunes, el martes, el miércoles, todos los días. Uno no deja de ser hijo. Uno es hijo todo el tiempo. El Abba Padre es padre todo el tiempo. Bien, entonces, acabamos de ver lo que es un ibrí, un hebreo, que somos todos nosotros. ¿Y cuál es su responsabilidad? Ahora, ¿qué es un híbrido? Parece un juego de palabras, pero van a ver que son términos antagónicos en realidad, que se oponen. Básicamente un híbrido es una mezcla de componentes. Eso es un híbrido. Cuando yo mezclo componentes, transformo un híbrido. Una mala copia o alteración del modelo original. ¿Sí? Esto se ha hecho con la palabra del Señor. Y lo siguen haciendo hasta el día de hoy muchas congregaciones, muchas iglesias a lo largo del mundo. Es muy común.
Vamos a dar, para que quede claro, que es un ejemplo de híbrido en el orden bíblico. Como dijimos, por ejemplo, un culto un día domingo. Es un híbrido. Eso fue instaurado a través de Constantino y por Roma. La palabra hebrea habla del Shabbat, no habla del domingo, ni de un miércoles, ni de un jueves. Otro ejemplo de híbrido. Lo dijimos también. Alteraciones del nombre del Señor y del Mashiach. Jehová, un invento. El nombre correcto, lo decimos siempre, es Hashem Adonai Elohim. ¿Dónde habla la palabra en los textos originales o la verdad del Señor de Jehová? No existe. Eso es un híbrido. Para el Mashiach, Yeshua, su verdadero nombre, quiere decir salvación en hebreo. Jesús es una transliteración. Jesucristo tiene un componente totalmente grecorromano. ¿Cómo un Mesías? Pensemos un momento. ¿Cómo un Mesías judío va a tener un nombre grecorromano? No tiene lógica. ¿Cómo va a tener un nombre cuando se va a llamar Jesús, cuando la J en los tiempos bíblicos no existía? No estaba inventada. Nunca se puede llamar Jesús. Entonces yo pongo un ejemplo muy simple. Supongamos que cualquiera de aquí tiene la bendición de estar en los tiempos bíblicos cuando pasa Yeshua junto con la multitud. Estás en tu casa mirando por la ventana y pasa Yeshua, seguido por toda una multitud, como solía pasar. No te vas a querer perder la oportunidad de saludarlo. ¿Cómo lo llamás para que se dé vuelta? ¿Le decís Jesucristo? ¿Le decís Jesús de Nazaret? ¿O le decís Yeshua? Yo te aseguro que se va a dar vuelta si le decís Yeshua. Otro ejemplo híbrido. Instauración de fiestas paganas. Acabamos de nombrar Navidad, una fiesta totalmente pagana que tiene una connotación satánica. Podemos mencionar otra, Halloween. Podemos mencionar la fiesta de la luz que han inventado recientemente. No hay fiesta de la luz en la palabra, eso es un invento, eso es un híbrido. Otro ejemplo de híbrido, creación de cargos inexistentes. Pastora, por ejemplo. No existe la figura de pastora en la palabra, no hay. La única pastora literal era Raquel, pastora de ovejas, no hay pastoras. La unción sacerdotal fue dada al hombre. Y eso surge desde el pecado original, cuando en la secuencia están Adán, Eva y la serpiente, pecan los tres, incitados primero por la serpiente, lo podés después leer en la palabra. Cuando el Señor los va a buscar, al primero que va a buscar es al hombre, Adán. No fue a buscar ni a Eva ni a la serpiente. ¿Por qué? Porque la autoridad sacerdotal es del hombre. La mujer es la ayuda idónea, define la palabra, la compañera, la sabia consejera, pero no es la pastora. La única pastora literal de toda la palabra que se menciona era Raquel, que era pastora de ovejas, no de personas. La mujer puede tomar la autoridad en algunos ejemplos límites, por ejemplo el caso de Débora y Barak, cuando él no toma la autoridad la toma ella. Puede liderar, tiene un montón de funciones, ministra de alabanza, pero no puede ser pastora. Ni siquiera enseñar. A la mujer se le prohíbe enseñar, dice Pablo. No fue creada para eso. Y ese es el manual hebreo, el original y el puro. Salir de eso es desobedecer al Señor. Otro ejemplo de adulteración. Agregado, omisión y justamente adulteración de textos bíblicos. La palabra, lo debes saber, ha sido a lo largo del tiempo muy cambiada, muy trastocada. Les voy a poner un ejemplo. La Reina Valera, que es la más común que utilizamos prácticamente todos, en el pasaje que dice, apartados de mí, hacedores de maldad, los textos originales dicen, apartados de mí, transgresores de la Torá. Mirá cómo cambia. En uno es, apártense de mí los que hicieron el mal, y otro dice, apártense de mí los que transgredieron las normas de la Torá, que son los 10 mandamientos y los 613 preceptos. Si yo niego la Torá, y lo hemos dicho muchas veces, estoy negando Yeshua, porque Yeshua es la Torá viviente. Vamos a ir, les pido que me acompañen al libro de Lucas ahora, capítulo 1, versículos 1 al 4. Vamos a ver una dedicatoria que le dice Lucas a Teófilo, en el inicio de este capítulo de Lucas. Lucas 1, versículos 1 al 4.
ya que muchos intentaron compilar un relato acerca de las cosas que entre nosotros han sido del todo certificadas, según nos transmitieron los que desde un principio fueron testigos oculares y servidores del Logos, me pareció bien también a mí, habiendo investigado exactamente, le dice Lucas, con exactitud. Eso es lo que tratamos de hacer en la comunidad. La palabra llevada con exactitud. Todas las cosas de sus fuentes, desde sus fuentes, escríbetelas en orden a ti, excelentísimo amigo de Dios. Y notemos el versículo 4. ¿Para qué? Para que conozcas la solidez de la enseñanza en la que fuiste instruido. Somos bendecidos porque el Señor nos quiere dar una enseñanza con exactitud pura. Porque ¿qué dijo Yeshua? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y en la verdad no hay lugar para híbridos. No hay lugar para contaminaciones, no hay lugar para mezcla de componentes, no hay lugar, porque deja de ser verdad. La luz disipa las tinieblas, no pueden cohabitar juntas. ¿Querés un ejemplo simple? Estás en tu habitación oscura de noche, prende un fósforo nada más, solamente un fósforo. Vas a ver cómo se acaba la oscuridad. La luz y la oscuridad no pueden habitar juntas. Los híbridos no pueden habitar con la verdad. O congrego Shabbat, o estoy desviado de la verdad. O celebro las fiestas solemnes, o celebro la Navidad. No pueden cohabitar. O le digo a Hashem, Adonai Elohim, o le digo Jehová. Yo elijo. Elías le dijo a los profetas de Baal, ¿hasta cuándo fluctuaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Si Dios es Dios, seguidle, y si no, id en pos de Baal. Y el pueblo no respondió nada, porque sabía que tenían razón. ¿Hasta cuándo? Vamos con otro principio bíblico. Los términos híbrido pueden tomarse como antagónicos, como dijimos, ya que un hebreo, y estos somos nosotros, es apartado por el Señor para buscar la pureza. Miren la diferencia, mientras que un híbrido siempre es una mezcla. Nosotros fuimos apartados por el Señor para buscar la pureza, de su santidad, de su verdad. Para eso nos llamó el Señor. El híbrido siempre tiende a contaminar. Contamina. Ahora, ¿cómo debe comportarse un híbrido, un hebreo? Cada uno de nosotros. Vamos a Tito capítulo 2, versículo 1. Tito 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es lo que tenemos que hablar. Lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hay todo un tabú con el tema de la sana doctrina. La sana doctrina es bíblica. La sana doctrina es la sana enseñanza, la palabra pura, eso es sana doctrina. Los que no están de acuerdo con la sana doctrina la van a combatir. Los que quieren contaminarla o la han contaminado. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro del Mashiach, Yeshua, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. O sea que no solo tenemos que recibir la sana doctrina, la palabra pura, comportarnos como ibrí, como hebreos, sino compartirlo con los demás. No es solo llenarme yo, es ser un canal de bendición a otros y enseñarlo y ser valiente y decir, esto que te enseñaron está mal. Esto no es correcto delante del Señor. El Señor le dijo a Pablo, Pablo habla y no calles, Pablo habla y no calles, porque mucho pueblo tenemos en esta ciudad. Y Pablo tenía la valentía de hablar. Por eso pasó tantas tribulaciones. La vida con el Señor no es todo rosas. No existe eso, que es todo bendición y somos todos buenos y somos todos mansos y humildes todo el tiempo. Eso no es verdad. Hay momentos, como lo dice Eclesiastés, hay tiempo de guerra, tiempo de paz, tiempo de salud, tiempo de enfermedad, todo tiene su tiempo. Y hay tiempo que nos tenemos que plantar y decir, yo decidí elegir al Señor y yo voy a proclamar la verdad del Señor. Orar, hacerlo con sabiduría, con amor, pero tenemos que hablar verdad. Por amor a Sion no callaré, dice Isaías. ¿Amás a Sion? ¿Amás a Israel? Es tiempo de hablar verdad y desbaratar estos mitos, porque quien lo hace es el enemigo. Para finalizar la reflexión de hoy, el Señor nos va a dar, por medio de su palabra, las indicaciones de lo que debemos hacer para posicionarnos como hebreos, que es lo que somos, como ibrí, y diferenciarnos justamente de un mal que en definitiva
sembró el enemigo, porque él es quien lo sembró y la gente compró, para contaminar el mensaje puro del Señor, y que son justamente los híbridos. Vamos a cerrar con estos pasajes. Les pido que me acompañen a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Y esto, entre otras cosas, es la misión de un hebreo, la tuya y la mía, como hijo del rey. Como un varón de Adonai, como un guerrero de Adonai y como una guerrera de Adonai. Como un príncipe de Adonai y como una princesa de Adonai. Testifico solemnemente en presencia de Dios y de Yeshua Mashiach, quien está por juzgar a vivos y a muertos en su aparición y en su reino. Predica la palabra. Esta es la indicación. Predica la palabra, insiste a tiempo y destiempo, redarguye, exhorta y reprende con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos, que lo estamos viviendo hoy en día entre nosotros, porque vendrán tiempos cuando no soportará la sana doctrina, sino que sintiendo comezón de oídos, se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad, y serán extraviados a fábulas. Hay híbridos. Y esta es la orden que da el Señor, para finalizar. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta los sufrimientos, haz obra de evangelista, y la indicación es, cumple tu servicio. En la Reina Valera lo dice de una manera más clara, cumple tu ministerio. ¿Sabes cuál es el fracaso de un hijo de Dios? No cumplir el propósito que Dios le dio. Nosotros fracasamos si no cumplimos aquello para lo cual hemos sido llamados. No fracasamos si no tenemos un mejor trabajo, no fracasamos si no tenemos una mejor casa, un mejor auto, un mejor carro. Fracasamos si no cumplimos para aquello para lo cual el Señor nos llamó. Y el Señor nos llamó para llenarnos de su presencia y para dar un mensaje de luz y verdad a un mundo que lo necesita. Todos conocemos personas, está lleno, que necesitan. ¿Quién no necesita el Señor? Pero necesitamos llevar la palabra verdadera y pura. Somos ibrí, somos hebreos, esa es nuestra identidad. Y si somos hebreos, adherimos a la Torá, al Tanaj y a Brit Hadashah. Gracias, amigos, por habernos acompañado en esta reflexión en el día de hoy. Para todos aquellos que quieran sumarse a la comunidad Javerín Tobim, lo pueden hacer vía mail a comunidadjaverintobim@gmail.com. También pueden suscribirse gratuitamente a nuestro canal, que es Comunidad Javerín Tobim, en YouTube. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima emisión. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para todos. Toda Rabá, muchas gracias.